Buenas, hoy haremos una instalación de Home Assistant en Docker. Para mí es la manera más fácil y limpia de tener Home Assistant y además, como veréis, bueno, muy fácil de actualizar. Para empezar necesitaremos tener ya Docker instalado en el sistema. Si no lo tenéis instalado, os dejo el vídeo donde instalamos Raspbian y Docker. Empezamos. Para empezar, bueno, lo que haremos será crear la carpeta donde guardaremos la configuración de Home Assistant, o donde Home Assistant guardará su configuración. Yo tengo la costumbre de guardarla en OPT, cada uno puede guardarla donde quiera. Yo lo que hago es crear la carpeta general para configuraciones de Docker en general y después creo la carpeta de Home Assistant especial para ella. Para separar todo. Y ahora creo la configuración, la carpeta para Home Assistant. Ya la tenemos creada. Ahora instalaremos Docker Compose. Docker Compose para mí es la manera más fácil que hay para arrancar y parar contenedores. Aún si tienes un simple fichero y una configuración y con ese ejecutas, paras, arrancas. Una maravilla. La instalación instala mucha cosa, pero bueno, es rápida, no nos llevará mucho tiempo. Y ahora cuando acabe la instalación lo que haremos será crear el propio fichero Docker Compose para Home Assistant. Yo ya tengo guardada la configuración, la copiaré en el fichero. Pues ya os la dejaré en la descripción. Bueno, estamos en la carpeta. Vamos a crear el usuario. Ahí. El Docker Compose. .iml. Estos ficheros, cuidado con los espacios, que un espacio de más significa que no arranca nada. Copio la configuración y os lo explico un poco por encima. Bueno, arriba tenemos el servicio que le llamamos Home Assistant, después el contenedor, el nombre que queráis. La imagen que uso yo, en este caso, aunque recomiendo la que pongo aquí en negro. El volumen, donde guardamos la configuración de Home Assistant, que es la carpeta que antes hemos creado. Device, lo pongo porque usaré un USB Zigbee y ya así lo dejo preparado ya para que me funcione. Aquí la variable con zona horaria, restar y los puertos. No hay secreto. Bueno, pues arrancamos Home Assistant, Docker Compose App. Y él empezará a bajar ya la imagen de Home Assistant y cuando acabe lo arrancará, si todo va bien. Veremos. Eso tardará un poquito. Es bastante lo que hay para bajar, son unas cuantas megas. Bueno, ya he acabado de bajar la imagen. Vemos si ha arrancado Home Assistant. Aquí lo tenemos funcionando ya. Comprobamos si nos ha creado los archivos de configuración donde le hemos dicho. Aquí están todos, los podemos tocar, no hay problema. Ya solo falta abrir el navegador, poner la IP del servidor con el puerto 8123 y ya lo tenemos arrancado. Aquí nos pide un nombre de usuario, ponemos por ejemplo esto. Contraseña, crear cuenta. Un poco más de información. Esto se puede cambiar luego más tarde. No hay problema. Vale, pues ya está. Aquí nada, le daremos a terminar y ya está. Ya tenemos Home Assistant ya funcionando. Solo quedará configurarlo y poco más. Bueno, nada, hasta luego.